La última reforma. Muy buenas noches y bienvenido una vez más a su programa, a su cita, La Última Reforma. Siempre es un placer y darle la bienvenida por su fiel sintonía a nuestro programa, como le había repetido, La Última Reforma. La semana pasada se abordó el tema sabiduría humana versus sabiduría oculta. Se abordaron muchos aspectos acerca de los dos tipos de sabiduría. Si un dado caso a usted le gustaría más detalles sobre el tema, lo invitamos que también nos busque en el canal que nosotros tenemos en YouTube, donde también allí usted puede ver los episodios anteriores que se han grabado. Igualmente ciertos segmentos como Voces Paulinas, reflexiones y otros temas que de su interés, que también consideramos que es de suma importancia. Siempre le recordamos que aparte del YouTube nos puede seguir en las redes sociales. Tenemos una página de Facebook, también tenemos Twitter. También nos puede escribir a nuestro correo electrónico que es laultimareforma@gmail.com. Siempre se pone un número de WhatsApp donde usted puede también escribir cualquier cosa relacionada con el tema que se está presentando en la actualidad. Quiero aprovechar y mandar un saludo especial para un amigo, dos amigos, Walter Mejía y también Alfredo Pérez. Un saludo. Siempre es grato saber de que siempre están pendientes del programa. El tema de hoy será la iglesia y el evangelio paulino. Ya con nosotros están los dos licenciados, Rodolfo Caldera Mejía, también don Saúl Emilio Chávez, que van a estar exponiendo el tema. Siempre le recordamos de que tenga sus Biblias presentes, su cuaderno, su lápiz, para que anoten, que es muy importante que tomen nota de lo que se le está presentando. Y como siempre, pues ya vamos a nuestra primera pausa y le invitamos que se queden con nosotros, que enseguida regresamos. La Última Reforma es un espacio para reflexionar desde la perspectiva del Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Este no es un programa de debates, tampoco de consejería o de oración, únicamente abordamos el Evangelio de la gracia. Nuestro interés es compartir la doctrina del Evangelio de la incircuncisión para edificación a los creyentes. Este es un programa no apto para religiosos, y está dirigido para cristianos maduros. Bendecido eres, gracia y paz.
Buenas noches, una vez más bienvenidos a tu espacio, La Última Reforma. Siempre nuestra complacencia hacia ustedes que nos están sintonizando a esta hora y que todos los miércoles toman el tiempo y también el espacio para poder departir con nosotros lo que tiene que ver con el Evangelio de la Gracia, el Evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. La semana pasada bien decía Rodney Centeno que efectivamente estuvimos abordando el tema que tenía que ver con la sabiduría humana versus la sabiduría oculta. La religión ha tratado de entender a Dios desde el punto de vista humano y ese ha sido, digamos, un paradigma que se ha mantenido por siglos y que ahora nosotros, a través de esto que planteamos cada miércoles, pensamos generar una reflexión que permite entender a los creyentes cuál es su condición y su posición en Cristo. Hacemos hincapié en el hecho de que no lo establecemos bajo la óptica del estilo de vida de cada persona, sino más bien de los hechos concretos que nos fueron conferidos por parte de Dios. Esa sabiduría es una sabiduría que nos fue imputada juntamente con la justificación, la santificación y la redención. Sin embargo, generalmente en las personas que nos escriben siempre están con inquietud, bueno, entonces este mensaje ¿a quién está dirigido? O sea, el Evangelio de Pablo, ¿hacia quién está enfocado? Y entonces nos dimos nosotros el tiempo para compartir con ustedes hoy el tema que tiene que ver con la iglesia y el Evangelio paulino o el Evangelio de Cristo. Vamos a estar hablando sobre eso para aquellos que anotan, estén pendientes de las recomendaciones que nosotros damos según lo que fue escrito por el apóstol Pablo. Y en relación a eso, pues establecernos los puntos de partida para que se entienda realmente hacia quién está dirigido. El mundo religioso está enfrascado en llevar un mensaje que salve a las personas. Se habla de que se expresa o se predica el plan de Dios. En el caso, por ejemplo, de las iglesias evangélicas, hay todo un esfuerzo de todos los años en lo que llaman las campañas evangelísticas de sanidad y salvación. Y en el caso, por ejemplo, de los católicos, está, digamos, todo el esfuerzo, toda la parafernalia que se abre en torno a una gran cantidad de eventos de corte religioso, precisamente siempre para traer siempre adeptos, traer nuevos feligreses, nuevos miembros, y de esa manera hacer crecer. Sin embargo, este conocimiento, esta sabiduría oculta, no tiene que ver necesariamente con el hecho de salvar o no salvar, sino simplemente demostrar, de revelar quiénes son los hijos de Dios. Y que muchos de ellos ni siquiera lo saben. Muchos de ellos ni siquiera saben que fueron salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces vamos a estar viendo esas aristas. Yo quisiera tomarme un minutito. Yo sé que hay muchas personas aquí en Nicaragua que por cualquiera de los medios a los cuales llega el Canal 23, unos a través de la señal abierta, principalmente en la capital, otros lo hacen por medio del Canal 99 en cable, pero hay muchos también dentro de Managua y fuera del país que lo hacen a través del sitio web del Canal 23. Entonces, a ellos especialmente nuestro saludo. Por ejemplo, tenemos a Lidia Castillo, que siempre está pendiente de las publicaciones que hacemos a través del canal en YouTube. Y ahorita nos está viendo en el internet. Ella vive en Los Ángeles, en California. También un saludo para Angélica Tapia. Ella también, no en el mismo sector o en el mismo lugar, pero también vive en Los Ángeles. Un saludo al amigo entrañable, a Pedro Quele, hasta Río de Janeiro, en Brasil. Él también nos está sintonizando ahora. Ya él es un viejo conocido nuestro, Saúl. Así que un saludo afectuoso a la distancia, un abrazo. También para Saúl Reyes, él tiene una congregación que habla el Evangelio de la Gracia allá en Tegucigalpa, Honduras. Así que un saludo también para él en este momento. Nuestra entrañable amiga también, Lendy Gómez, en San José, Costa Rica. Y bueno,
a alguien que ya tiene años de estar también departiendo con nosotros, principalmente en las redes sociales, Marcelo Girard, hasta Argentina, en el Rosario, y también a Pompeyo Mayo Rojas. Él nos sintoniza en Campeche, México. Un saludo aquí en Nicaragua a Reina Medina Dávila, está Chinandega, y aquí en Managua, alguien que también está en sintonía nuestra desde hace muchísimo tiempo, desde que estábamos en la radio, Saúl, nuestro amigo Otoniel Narváez. La Iglesia, el Evangelio de Cristo. Saúl. Bueno, voy a comenzar esta noche también saludando a muchas personas que a nivel local o a nacional se dan cita cada miércoles para poder ir avanzando en el conocimiento del Evangelio de Pablo, o el Evangelio de la Gracia, o el Evangelio de la Incircuncisión, que nosotros conocemos como el Evangelio Paulino. Yo veo el ejemplo de Pablo, Rodolfo, y muchas veces Pablo era extremo en la posición y en la condición y en la actitud que él tomaba. En otras palabras, no era un hombre que tomaba, digamos, una misión a medias. Por ejemplo, cuando comenzó como perseguidor de los discípulos de Jesús de Nazaret, o de los seguidores de Jesús de Nazaret, fue extremo, él los persiguió, aún fuera de Jerusalén, ¿verdad? Y también Pablo fue extremo en cuanto a la predicación del evangelio que se le encomendó, que es el evangelio de la incircuncisión, hasta el punto que llegó un momento que les dijo a los creyentes en Macedonia que él no había rehusado darles todo el consejo. Entonces él tomaba la misión del evangelio como algo extremo. Y si bien él no estaba en la actitud que tienen hoy, digamos, muchos líderes religiosos de ganar almas o salvar almas, él sí llevaba el mensaje de Cristo y a este crucificado con el ánimo de sacar a esa persona del judaísmo y traerlo a la verdad del evangelio. Muchos líderes piensan actualmente que el evangelio paulino es bien controversial. Ahí hay un detalle, porque en realidad el predicar el evangelio de Pablo es predicar la sana doctrina, 1. 2, le resulta controversial, digamos, a muchos líderes, porque voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la mayoría de líderes que piensan que ellos tienen la obligación de salvar almas para Cristo, utilizan el libre albedrío como fundamento de su predicación. Entonces, al ver y al estudiar la doctrina paulina, vemos que Pablo habla de la elección, que eso viene de Dios, es el propósito de Dios, la elección, elegir al que él considera, al que, por ejemplo, voy a expresarme así, al que él le da la gana escoger. Pero los líderes de hoy están empecimados, ensimismados en tratar de salvar a lo que ellos consideran impíos e incrédulos. Ahora, el problema que estos líderes encuentran en la doctrina paulina es que para ellos la posición, por ejemplo, que ellos tienen, que albergan o abrigan el libre albedrío como doctrina y el arrepentimiento, entonces la doctrina paulina viene en contraposición de esa doctrina que ellos tienen. Y para ellos es un gran problema. Fíjate que Pablo, para el judaísmo, llegó un momento en que dijeron, este hombre es una plaga y hay que borrarlo de la tierra. Hasta ahí llegaron, pues. Y al final lo lograron, pues, con propósito, ¿verdad? Ahora, me llama la atención, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 9 de la primera carta, él usa un verso clave. Y voy a leerlo. Voy a leer primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16. Dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Verso 17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré,
pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Por ejemplo, yo entiendo, y llegamos a una conclusión, Rodolfo, que predicar el Evangelio es exponer cada doctrina contenida en las 14 cartas y dar a conocer cada verdad con su importancia. Por ejemplo, yo he visto muchas personas y he oído muchas personas que tratan de hablar de gracia ocasionalmente, pero lo hablan con un temor porque ellos piensan que el hablar toda la verdad de la gracia le va a causar un mal o problema al que va a recibir. Por ejemplo, muchos piensan que la gracia es un libertinaje para hacer lo que el creyente quiera, porque así lo ven ellos, es el temor que ellos sienten. Entonces, ¿qué es lo que ellos aparentan? Bueno, vamos a hablar de gracia un par de domingos con algunos temas que no sean tan profundos ni tan controversiales y vamos a solapar esto, porque es posible que mucha gente lo entienda y se vaya al libertinaje. Es como el caso, por ejemplo, del tema de la predestinación. O sea, vas a encontrar en las congregaciones religiosas hoy que el tema lo abordan para denigrarlo. O sea, cuando tocan el tema de la predestinación es para decir, no, eso de la predestinación es una locura. El punto es que Pablo lo dice, Pablo lo menciona y lo hace de manera fehaciente. Recuerden que para aquellos que tengan alguna inquietud relacionada con lo que estamos hablando en el programa o con el tema específico del programa, les invitamos a que hagan sus inquietudes a través de esta línea para mensajes por WhatsApp, no para llamadas, solo para mensajes por WhatsApp al 7708-4267. Entonces, ¿qué pasa? Desvirtúan el mensaje del Evangelio, pero sí hacen grandes estudios acerca del libre albedrío, una palabra que ni siquiera aparece en los 66 o 73 libros de la Biblia que tienen hoy los cristianos modernos. No aparece. Sí aparece el término predestinación, pero de él hablan únicamente para decir, no, eso es una locurita que se le ocurrió a Pablo. Sí utilizan el término presciencia, correcto, que es el que usa Pedro de manera inapropiada, porque a fin de cuentas, ya hemos hablado en otros programas, hubo un conflicto. Y ese conflicto es lo que no se ha entendido en la iglesia hoy. Fíjate que cuando Pablo habla en el capítulo 10 de Romanos, Pablo habla específicamente de la naturaleza del mensaje que él proclamaba en las iglesias de Asia. Y cuando él establece, digamos, el resultado que ese mensaje iba a tener en el caso del pueblo judío, él deja unas aristas ahí interesantes, que vale la pena que nosotros lo leamos acá. Por ejemplo, en el versículo 14, estamos en Romanos 10, verso 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pablo, antes de estar estableciendo una afirmación, Pablo está haciendo una pregunta. Bueno, en este caso serían varias preguntas. Como está escrito, añade Pablo, y se trae en este caso a Isaías, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y añade, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿No te parece una arista en extremo interesante? Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esto lo vamos a dejar ahí porque es una arista importante para luego traer otro verso más adelante. Pero más adelante, aquí siempre en el versículo 10, en el capítulo 10, ya en el verso 20 dice, Isaías dice resueltamente, menciona Pablo, trae a Isaías y dice, o sea, contextualiza el mensaje o lo que escribió en este caso Isaías, lo que hace relevante Isaías, dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. A manos llenas, Saúl, ¿cuánta gente va a las congregaciones religiosas hoy? Gente que va buscando a Dios,
Pero el punto es que no han entendido esta arista interesante. Dice, fui hallados por los que no me buscaban. Ahora, detengámonos ahí. Si alguien que no busca a ese alguien, a otro alguien, lo encuentra y no lo buscaba, entonces la única manera en que lo encuentre es que el que supuestamente debía haber sido buscado fue al encuentro de él. ¿Sí nos estamos entendiendo? Si dice, fui hallado de los que no me buscaban, entonces está Dios y está el hombre. Entonces dice, los que no me buscaban me encontraron. Pero ¿cómo es eso posible? Bueno, sencillo. Como no lo buscaban, Dios fue al encuentro de ellos. Dios se manifestó a ellos. De tal manera de que sí hay una virtud en el asunto del mensaje. Y nosotros con De Nuevo lo hacemos todos los miércoles, Saúl. Nosotros compartimos el Evangelio de la Gracia que le fue revelado a Pablo. Pero obviamente lo que nosotros planteamos es una reflexión. Si bien es cierto, tenemos un grupo de personas que estamos en contacto, que nos estamos reuniendo, la naturaleza del mensaje por sí sola es relevante al creyente sin necesidad de que yo busque herramientas humanas, como dice Pablo, no les hablé con sabiduría humana, sin que tengamos que buscar herramientas humanas, porque al final la misión del entendimiento proviene de parte de Dios. Los predicadores hoy en día están jugando a ser Dios. Creen que ellos son los que tienen la capacidad de convencer. Creen que ellos son los que tienen la capacidad de salvar a las personas. Creen que si no fuese posible por ellos, las personas no llegaran a Dios. Y no han entendido de que Dios no necesita de eso. ¿Por qué? Lo aclaro nuevamente. Fui hallado de los que no me buscaban. Y de eso se trata. O sea, este mensaje es para los entendidos. Este mensaje es para los creyentes sabios. Este mensaje es para maduros. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Primera de Corintios, el verso 7 en adelante, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Lo que pasa es que el sistema religioso actual, el mundo religioso actual, está en un total estado de niñez espiritual. Están entretenidos, o sea, tienen que ver algo para sentir que Dios está con ellos. Entonces, con el respeto, ¿verdad?, que se merecen muchos de ustedes, necesitan al muñequito, cargar al muñequito para sentir que Dios está con ellos. De otra manera es imposible, porque siguen queriendo entender a Dios desde el punto de vista humano. Y esto no funciona de esa manera. ¿Y quién mejor para aclarar precisamente este punto que el apóstol Pablo? Fíjate que la misión de los ministros dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Hablo de la sana doctrina. Entonces hay un momento en que el apóstol Pablo tuvo que escribirle, hacerle, digamos, un tip a Timoteo. Y en la segunda carta, a Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 2, le da esta advertencia y esta recomendación a Timoteo. Timoteo llegó a ser obispo, pienso yo, ¿no? Por causa de la ayuda que le brindaba Pablo como colaborador en llevar y anunciar el Evangelio a distintas congregaciones en Asia. Ahora, yo veo lo que Pablo le escribe y a veces nosotros sonamos controversiales, pero me llama poderosamente la atención cómo Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 4, hablo de la segunda carta en el capítulo 4, verso 2. Dice, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, mantenga esa palabra en mente. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del haber del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El término redarguir
que Pablo le dice, redarguye, viene del griego, y hay un término en el griego que es elekchos, que significa refutar, contradecir. Por ejemplo, muchos de los televidentes ven y ellos, digamos, lo perciben así, que nosotros refutamos. ¿Qué es lo que nosotros refutamos? La doctrina en la cual hoy vive el mundo o la iglesia niña. Y bien lo dijiste con anterioridad. Por ejemplo, para demostrar su fe tienen que cargar un muñeco. Para demostrar su fe tienen que ir al Santísimo a ver el muñeco. Para demostrar su fe tienen que colgarse un rosario con una cruz para espantar a Drácula. La otra parte, ¿no?, que son los evangélicos, tienen que ayunar para sentir su conciencia que le están sirviendo a Dios. Deben de vigilar, porque si no, viene el rapto y se quedan. Entonces hay una serie de costumbres y es una variedad de fábulas las que hay dentro de estos grupos, que prácticamente, digamos, el que es entendido, el maduro, el que ha sido alumbrado, Pablo es claro cuando le dio lo de Efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a qué es lo que Dios los ha llamado. Por ejemplo, las personas están tan indecisas hoy en día, y es la actitud que cada líder de estos grupos tiene en no saber qué va a pasar después de su muerte. El evangelio lo resumen los evangélicos así, en qué lugar, a qué lugar irán después de la muerte, si perseveraron o no perseveraron, si los espera las pailas del infierno o los espera el paraíso. Ese es todo el cristianismo que viven hoy. Entonces, ¿qué sucede? Oye, hay un momento, y uno dice, señores, ustedes están errando al blanco, están tirando y están desviando. Es como el futbolista que cobra el penal y la manda a Saturno, la bola. ¡Fu! Estaba ahí el arco y no atinaron. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, mira, te he puesto como un obispo y entonces tu misión es llevar esta palabra, pero tenés que redargúyeles, confronta. Ahora, la idea no es gloriarnos, porque no es nuestra meta. Aunque muchos así lo perciben. Sí, piensan que nos gloriamos porque nos fue dada, digamos, esta comisión, ¿verdad? Pablo tenía una carga, y él dice, ay de mí, dice, me he impuesta necesidad. O sea, era una carga que de hecho, el mismo profeta Isaías escribió de Pablo, y ahí en todo el escrito que Isaías demuestra, no sé cuántos capítulos, 60 y pico de capítulos tiene, ¿no? Y lo llaman por eso el profeta mayor, uno de los profetas. Pero es que Pablo supo su misión apostólica por lo escrito, a través del profeta Isaías. Del oriente va a venir el hombre, el varón de mi consejo, dijo. Y entonces lo voy a llevar a reyes. Y él va a ser como pacto a las naciones. O sea, lo que Pablo conocía de la misión era porque el hombre era instruido en el Antiguo Testamento. O sea, no fue que lo inventó por su intelecto, sino que le dieron revelación antiguo testamentaria, inspiración antiguo testamentaria. Y posteriormente, camino a Damasco, el mismo resucitado se le aparece y le dice, sos instrumento útil para mi misión. Ahora, muchas personas ven a Pablo como hombre loco, como un loco, y muchos no entienden el mensaje que está contenido en sus 14 cartas. Bueno, es que aún los mismos discípulos tuvieron ese problema, porque Pablo dice en su segunda carta, vuestro amado Pablo os ha escrito cosas difíciles de entender, Seguro. los cuales los indoctos tuercen, porque él no tuvo esa sagacidad para entender. Y la prueba de eso es que en Antioquía lo confronta. Eso está en el capítulo 2 de Gálatas. Y dice, Pedro está de condenar. Siempre escribiéndole a los romanos en el capítulo 15, Pablo dice en el verso 21, sino como está escrito, y oye bien lo que escribe Pablo,
aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído de él, entenderán. O sea, ¿de qué otra manera decirlo? Cuando vos planteabas el asunto de lo que Pablo decía y refería de sí mismo, me es impuesta necesidad, y hay de mí si no predico este evangelio, Pablo lo habla desde su perspectiva, pero no en el aspecto de que si él no hablaba eso, entonces el mundo se iba a desquebrajar porque entonces nadie se iba a salvar. En una ocasión yo me encontré hace poco con una persona y estuvimos conversando y la persona un poco, digamos, no ha entendido exactamente el propósito del programa y decía, hombre, qué bueno que estás con el mensaje de salvación, porque la gente necesita ser salva, la gente necesita salvación, la gente anda desorientada. Fíjate bien, la desorientación, quienes la han provocado han sido los religiosos, porque el mensaje de Pablo está claro. Empezaron haciéndote creer de que Pedro y Pablo hablaban lo mismo, y no es cierto. Incluso en el Santoral Católico vos vas a encontrar el 29 de junio, el día de San Pedro y San Pablo, es que los pusieron juntos. ¿Por qué? Porque es que si ponían a Pablo aparte, entonces obviamente iban a inclinar cierta balanza, pero a la vez dijeron, bueno, tampoco podemos darle todo el mérito. Ya mira qué interesante, o sea, si nosotros nos ponemos a analizar lo que tenemos hasta hoy, lo que la religión ha delegado hasta hoy, entonces nos vamos a dar cuenta de que todo ese, todo ese lío que se ha creado alrededor de la vida espiritual, quienes lo han creado han sido las religiones. Porque Pablo dice aquí con toda claridad, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. O sea, no había necesidad que alguien fuera y le dijera. Entonces yo le decía a esta persona con la que conversaba, pues nos ha atinado el blanco, porque el programa no se trata de llevar un mensaje que salve a la gente, no. El mensaje se trata de llevarle a los que ya son salvos cuál es su verdadera posición y su condición en Cristo. Porque los salvos están actuando como que si no están salvos. Porque los creyentes, los hijos de Dios, están actuando como que si no son hijos de Dios. Andan mendigando, andan razonando religiosamente, sí, o sea, pidiéndole a Dios favores. Y la verdad es que Pablo es claro en el mensaje. Y fíjate, cuando él menciona, digamos, él caracteriza el trasfondo de lo que realmente establece con la fe. Recuerda lo que hablábamos en el capítulo 10 de Romanos. Pablo menciona de que la fe es por el oír. Fíjate bien, la fe es por el oír. Mira lo que dice, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1, dice, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, dice, así como lo fue entre vosotros, dice. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Fíjate bien, la fe viene por el oír y el oír por la palabra, pero Pablo aclara, un momentito, no es de todos la fe. De tal manera que si no es de todos la fe, y Pablo habla de hacer correr la palabra, entonces obviamente eso no está sujeto necesariamente al hecho de que tú lo compartas. Eso está sujeto al designio de Dios. Y a fin de cuentas, la misión de llevar el mensaje no estriba en el hecho de salvar o no salvar a los creyentes, sino que los creyentes, una vez entendiendo que son salvos, puedan entrar a una vida plena, a una vida amplia, a una libertad a la que Pablo llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que no es otra cosa que Cristo en nosotros, independientemente de las circunstancias. Por eso vivimos nosotros incesantemente en este programa aclarando de que esto no es un programa de consejería, esto no es un programa de oración. Yo sé que la gente está atribulada con sus problemas, las vicisitudes de la vida, yo estoy consciente de todo eso. La gente enfrenta todos los días sus propias circunstancias, y son circunstancias que desde el punto de vista humano para algunos resultan un poco, digamos, oprobiosas, fastidiosas hasta cierto punto. Sin embargo, aquí de lo que se trata es de ponerte en el lugar que corresponde, de que estás salvo, de que estás completo, de que fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Los problemas de la vida diaria, bueno, la mente de Cristo está activa en ti.
Una vez que tú la actives, vas a poder lidiar con esas circunstancias. Pero en definitiva, nosotros estamos desarrollando una vida a la cual Dios nos llamó, y una vez que hemos entendido ese propósito, pues la vida va a ser un poco más fácil para nosotros. Las circunstancias vamos a verlas desde una perspectiva totalmente distinta. Obviamente van a seguir siendo las mismas desde el punto de vista humano, pero vamos a abordarla, vamos a tratarla desde una mentalidad totalmente distinta, transformando nuestra mente, dice Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Mira, el Evangelio produce diferentes efectos, Rodolfo. Ahora, por ejemplo, el Evangelio es el mejor regalo de Dios hacia el hombre. Y nada puede ser comparado con la inmensidad de beneficios que Dios le da al creyente. El detalle es que, aún con todos esos beneficios, no es de todos la fe. Porque muchas veces vos ves personas con un biblión debajo del seno, del sobaco, como decimos en buen nicaragüense, y esa persona prácticamente quizás no haya oído la sana doctrina. Él está inmerso en un mundo religioso de costumbres, de ritos y de dogmas y de mandamientos de hombres que él piensa que ese es el Evangelio. Y lo ha creído por años posiblemente. Ahora, cuando escuchan la parte, las 14 cartas, y se explican de una forma clara, esa persona, culpa, dice, ve, esa gente es falsa, es un falso evangelio lo que están trayendo. Ahora, el problema no es del evangelio, no es de lo que está escrito, ni la culpa es por causa de la verdad de Dios, no, sino que hay hombres que no la van a recibir sencillamente. En el proyecto de Dios está, hombre, no es de todos la fe, punto. Esa persona que no se le pueden haber personas que no están en los grupos religiosos o están dentro de esos grupos religiosos y son escogidos. Y va a llegar un momento en que quizás, escuchando la palabra, el evangelio, la sana doctrina, hombre, se les va a activar la fe. Ahora, hay otro detalle, por ejemplo, el religioso empedernido, posiblemente el que no es una persona escogida por Dios, esa persona va a odiar la verdad, la va a menospreciar, se va a burlar de ella y sobre todo, Rodolfo, se va a oponer a la verdad. Y tenemos el caso de los judíos, por ejemplo, prácticamente la incredulidad del pueblo de Israel era en clara oposición. Voy a ser más específico, los propios discípulos de Jesús de Nazaret, llegó un momento en que se opusieron a Pablo y le hicieron la guerra, principalmente Pedro. Y Pablo lo reprendió y le dijo, Pedro, tú estás de condenar porque no andas rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y Pedro es el líder de una organización mundial y lo consideran el primer papa. Y la otra facción, que es la evangélica, lo considera uno de los grandes discípulos. Pero cuando Pablo lo confrontó, lo reprendió, así dice el verso en Gálatas, se lo dijo en su cara, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Si no ese no es el evangelio. Lo que le estás trayendo es judaísmo, ley. Es lo que hoy vive, digamos, todos estos grupos evangélicos. Por años han vivido en eso. Ahora, escuchar la verdad del evangelio prácticamente para ellos es una herejía. ¿Y qué es lo que hacen estos líderes y religiosos en sí? Se oponen. Y yo pienso que hay mucha gente reprobada dentro de esos grupos y dentro de esos líderes, Rodolfo. Hay gente que es reprobada. En cuanto a la fe, están reprobados. Y Pablo lo dice. Se los dijo a los corintios. Bueno, es necesario, señores, que ustedes se examinen si realmente están en la fe. Una cosa es estar en la fe, otra cosa es estar en otro evangelio. Pablo lo dijo con claridad meridiana. Sí, eso está precisamente en Corintios capítulo 13, versículo 5.
Pablo escribe, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Recapitulemos, la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Estamos ahí? Ok. No es de todos la fe, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Hay hombres perversos y malos. Y fíjate, Pablo está sujetando la maldad a no estar en la fe, no a un tipo de comportamiento, no a un estilo de vida. Pablo está sujetando al hecho de simplemente no entenderlo. Punto. Entonces Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos, dice, que estéis reprobados. La gente mira el término de la reprobación por las acciones que las demás personas puedan manifestar. Sin embargo, tú vas a ver a personas en el mundo religioso que tienen un determinado comportamiento, que tienen un determinado estatus, y en medio de todo eso, lo que llevan es en la práctica una doble vida. Y lo más chistoso de eso, porque muchas personas nos escriben y nos dicen, bueno, pero es que la debilidad es humana, y nosotros lo entendemos, por supuesto. O sea, cuando nosotros vemos a un líder religioso, por ejemplo, un cura pederasta, o por ejemplo vemos un pastor que embarazó a 5 muchachas en la congregación, o sea, nosotros entendemos, y lo entendemos perfectamente, porque Pablo dice que esta carne fue sujeta a debilidad. Lo que nosotros cuestionamos no es el hecho de que haya caído en esa debilidad. Lo que cuestionamos es que viviendo en esa debilidad, llaman a la congregación a un estilo de vida que ni ellos mismos son capaces de soportar. Y ese es precisamente lo que llamo el síndrome petrino. Porque ese es el síndrome de Pedro en Gálatas capítulo 2. Hipocresía. Hipocresía total. Simulación. Entonces, ¿qué pasa? Las congregaciones religiosas están llenas de ese tipo de gente. Gente que cree ser hija de Dios, gente que cree estar salva, gente que... ¿Por qué? Porque como hay que religar, como hay que establecer un tipo de comportamiento, cualquiera que lo hace está perfectamente dispuesto para Dios. Y no es así. La fe viene por el oír. Ahora, fíjate, la fe tiene una forma de manifestarse que no necesariamente estriba el hecho de yo venir y tener algún tipo de fundamento religioso. La fe simplemente se manifiesta. O sea, así como se manifiesta la obra de la carne, la fe misma también, así se manifiesta. De tal manera que entonces ahí es donde viene la importancia de entender lo que Pablo dice a los Colosenses, el capítulo 1, verso 28. A fin, y esa es la misión que estamos estableciendo ahorita, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, sin hacer diferencia. O sea, yo no puedo llamarte pecador. Si te estoy llamando pecador, yo estoy errando al Evangelio. Simple y sencillo. ¿Por qué le llamamos a este tema la iglesia y el Evangelio de Cristo, el Evangelio paulino? Sencillo, porque la iglesia tiene un lenguaje, la iglesia tiene un idioma, la iglesia tiene un apóstol, la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene un propósito, y ese propósito está en lo que Pablo escribió. No tiene otra voz, no tiene otro idioma, no tiene otro evangelio. Si la iglesia no está en ese evangelio, entonces lo que está haciendo es una práctica religiosa, pero no la vida de excelencia de la fe a la que hemos sido llamados, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí no estamos llamando a nadie a ser salvo. Aquí en este programa no llamamos a nadie al arrepentimiento. Aquí llamamos a los creyentes que son hijos de Dios, que probablemente no lo saben, a que la salvación ya es un hecho consumado, que la salvación ya les fue otorgada. Por gracia soy salvo, capítulo 2 de Efesios, verso 8, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no depende de mí, porque ese es otro problema de la religión. Han encerrado la salvación a un asunto de méritos propios, Saúl. Claro. A un sistema de componendas con Dios, a un sistema de pactos con Dios, a un sistema de haber
una especie como de bingo religioso. Si tú haces esto, si tú haces acá, si te sacas el número 45, te sacas el número 52, una especie de chalupa, te salió el cadejo, te salió este, te salió el otro, el morenito. Si llenas la cartilla, sos salvo. Semejante mentira no tiene cabida en el Evangelio. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe, dijo el apóstol Pablo. Bueno, y vuelve a salir la fe a relucir nuevamente. Ahora, fíjate que yo veo, por ejemplo, cómo Pablo le habló en la primera carta a los Corintios. Y esta iglesia que Pablo fundó en ese lugar de Asia, o eran griegos naturalmente, tiene una gran similitud, digamos, con los grupos congregacionales de hoy. Me llama la atención, por ejemplo, la defensa que Pablo hizo del ministerio que Dios le dio y se lo tuvo que aclarar. Tuvo que ser diáfano, claro. Por ejemplo, en la segunda carta, en el capítulo 6, en el verso número 3, Pablo le escribe de esta manera a los corintios. Le dice: La última reforma.